Venimos a hacer esto porque teníamos otro trabajo y lo perdimos debido a esta situación general del mundo ocasionada por un virus que aparentemente vino a complicarnos la vida a casi toda la humanidad, porque por primera vez un chino se comió un murciélago. Esa es la primera historia, algo extraordinaria. La de hoy es un poquito más sencilla. Y pasó en Chascomús. Nosotros acá estamos en Buenos Aires, o sea, esto pasó a 114, 120 kilómetros de acá, en 1968. Pero es un caso que mucha gente todavía lo recuerda. Eran dos matrimonios que salían de Chascomús, iban a ir en auto para el lado de Mar del Plata por la vieja Ruta 2, que en ese momento no era obviamente autopista. Iban a ir a Maipú, cerca de Mar del Plata, para el lado de Mar del Plata. Iban hacia el sur. El primer matrimonio llegó a Maipú sin dificultades, y el segundo, el que iba en otro auto, que era un Peugeot, nunca llegó a Maipú. Ante esto, el matrimonio que había llegado volvió, desandó el camino por la ruta a ver si los encontraba. No había tanto tránsito en esa época, era de noche, no los encontró. Al otro día no se supo nada de ellos, no aparecían por Chascomús, tampoco se habían comunicado. No era tan fácil a veces comunicarse, había que conseguir un teléfono que no lo sabía. Pasaron 2 días hasta que la persona desaparecida, el hombre del matrimonio desaparecido, el señor Vidal, llama por teléfono desde México, diciendo que en el camino hacia Maipú los habían tomado una niebla, estaban manejando en una densa niebla, y que no supieron más nada hasta que se despertaron y estaban en una carretera en México. Había tomado cartas en el asunto el consulado argentino, porque ellos recurrieron ahí al consulado argentino en México, diciendo su historia, que habían sido de alguna forma abducidos en Chascomús y teletransportados a México, o algo así, porque no podían explicarlo de otra forma. Aparecieron en México con su propio auto. Y obviamente el consulado argentino habría dado intervención al gobierno mexicano, que a su vez llamó al gobierno de Estados Unidos, y la NASA se hizo cargo del auto para investigar qué había pasado. Eso fue lo que salió en las noticias, en los diarios de Argentina. Empezó a darse la importancia del caso. No siempre uno lo abducen en Chascomús y despierta en México 2 días después. El tema es que no se conseguían testimonios, la familia no quería hablar, y los canales de televisión y los medios fueron a Maipú a hablar con el comisario, a hablar con los amigos de esta familia. Todos estaban muy presionados, ninguno quería decir qué había pasado. Los medios estaban hablando de invasiones extraterrestres, de que esto había sido obra de alienígenas, hasta que hacen notas en Maipú al escribano conocido de la familia, presuntamente conocido de la familia, que dice que en realidad él no conoce a ningún Vidal. El cónsul argentino en México también niega conocer a ningún Vidal. Pero los medios, a pesar de que todos niegan incluso la existencia de los Vidal, no les creen, dicen que están nerviosos. El comisario de Maipú dice que en estos tiempos puede pasar cualquier cosa, así que él no sabe. El escribano que habló, dicen que se lo notaba nervioso, como queriendo ocultar algo, cuando negó toda vinculación con los Vidal. Y el caso estuvo por semanas en los medios, las revistas internacionales de ovnis también lo tomaron como un caso importante. Había revistas internacionales que trataban la problemática, el tema de los ovnis.
cuando ya el asunto mediático venía decayendo, al no haber nuevas pruebas, no se tenía un testigo que pudiera dar fe de esto que había pasado, supuestamente, aparece un testigo en el programa más importante de la televisión argentina de aquel entonces, que era Sábados Circulares, con Pipo Mancera. Este testigo que aparece, si nos sale bien, ahora va a aparecer en imágenes, es este señor, que no es otro que Juan Alberto Mateico, en su debut televisivo. Por primera vez aparecía Mateico en televisión diciendo que él era el familiar de Vidal y que la historia era cierta, que él lo sabía, y dando detalles de la historia, cómo había sido. Y Juan Alberto Mateico comenzó a hacerse conocido. Él luego, lo decimos para los más jóvenes, iba a ser un presentador muy famoso en Argentina. De alguna forma iba a ser el oficio que hacía Mancera en ese momento, sobre todo con una relación muy cercana a Julio Iglesias, que era un cantante de gran fama internacional, y casi era un entrevistador exclusivo en Argentina de Julio Iglesias. Parecía que se pasaban la vida juntos, siempre hablando Mateico y Julio Iglesias. Pero Mateico aparece por primera vez como presunto familiar de los abducidos, de estas personas abducidas, el matrimonio Vidal. Pasaron muchísimos años, nunca se supo qué había pasado, quedó todo en el misterio, hasta que, fíjense que esto era del 68, había ocurrido, en los años 90 recién alguien confiesa, y el que confiesa es un director de cine, Aníbal Ucet, y lo que confiesa es que todo había sido una estratagema ideada por él para promocionar una película. La película se llamaba Che OVNI. Y bueno, el argumento de la película es mucho más inverosímil que el caso que estamos contando. Incluso el que se haya filmado esa película es bastante inverosímil. Ahora cuando les cuente el argumento van a ver por qué. Resulta que es un cantante de tangos que va con una chica en un auto, Peugeot, igual que esta familia. De repente los encandila una luz muy fuerte. Esa luz por alguna causa desnuda a la muchacha, así que parece desnuda. No se sabe por qué, pero bueno, los extraterrestres tendrán sus razones para hacer esas cosas. El hombre se duerme, cuando se despierta, la mujer, que era rubia, resulta que es morocha, y en lugar de estar en Buenos Aires como estaban al principio, están en Madrid. El hombre es detenido por la Guardia Civil en España, ahí en Madrid, y no quiere creer que están en Madrid. Pero como en aquella época Juan Domingo Perón, el líder argentino, estaba exiliado en Madrid, justamente, estamos contando la ficción de la película, pasa un auto con Juan Domingo Perón por al lado de donde está esta gente abducida, y entonces él sí, el protagonista sí, entra en razones de que realmente ha sido teletransportado de alguna forma desde los bosques de Palermo en Buenos Aires hasta Madrid. Juan Domingo Perón en la ficción está representado por un cartón dibujado. Cosa que también parece como más inverosímil que toda la historia previa de la abducción del auto. Todo aquello había sido, según decía Aníbal Ucet, una publicidad para la película. La gente de Chascomús, la gente de Maipú, la gente del corredor ese de la Ruta 2, de todas formas vivió este hecho como verdadero, y por más que 35 años después o algo así les dijeron que era todo falso, que era mentira, que era para promocionar un film, no lo creyeron. Esta historia yo la conté en un blog que tenía sobre historias, todavía lo tengo,
y me escribía gente de Chascomús y de la zona, de Maipú, de Castelli, diciendo que no era cierto esto que decía el director de cine, sino que la historia había ocurrido realmente porque ellos estaban en esa época y ellos podían dar fe que eso era cierto, todo el mundo hablaba de eso, así que era cierto. Es interesante porque habla esto de la técnica del rumor o cómo se lanzan los rumores y cómo después evolucionan los rumores, que la gente los va cambiando. Y comentaba Aníbal Lucet, el director de cine, que a él le llegaba la historia contada por otra gente con muchísimos más detalles de los que ellos habían ideado. Ellos habían lanzado el rumor, pero les llegaba el rumor totalmente cambiado, con muchísimos más detalles, con más incidentes. Y la gente que se lo contaba de una forma poniendo, ofreciéndole pruebas, comentándole sobre testigos que los habían visto y un montón de cosas, tanto así que Aníbal Lucet confiesa que en un momento él empezó a dudar y empezó a pensar que tal vez él lo había iniciado como una publicidad y como un chiste, pero que tal vez había pasado algo similar, porque no podía ser sino el nivel de detalle con que la gente le contaba a él la famosa abducción de la familia Vidal, que de una niebla en Chascomús apareció en México. Esta es la historia de la familia Vidal, primer episodio de